Buenas noches, estimados colegas, estimado Limber y el público en general. Vamos a continuar con el webinar programado para el día de hoy y en el rubro de auditoría tenemos el webinar Aplicación de los principios del control en el plan de auditoría continuada de las entidades del Estado, el cual va a estar a cargo de nuestro colega, doctor CPC Limber Luciano Villar, presidente del Comité Técnico Nacional de Auditoría de la Junta de Decanos. Quien es doctor en contabilidad, magíster en auditoría, contador público colegiado, expositor de las conferencias interamericanas de contabilidad, tanto en Uruguay y Brasil, docente invitado en la Escuela de Posgrado, tanto de las universidades Emilio Valdizán, Nacional de Cajamarca, y en Universidad de Cajamarca. También es autor del libro Estimado Limber, le damos la bienvenida, por favor. Gracias, coleguita María. Buenas noches, estimados colegas. ¿Tu cámara no está prendido? Sí, ahora sí. Buenas noches, estimados colegas. Buenas noches, estimada coleguita María. A todos los colegas que nos escuchan, un saludo fraterno desde la bella ciudad de la eterna primavera Huánuco. Eterna primavera por su hermoso clima, ¿no? En esta oportunidad voy a compartir pantalla. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Me ve? ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? No se ve la pantalla. Sí, ya puedo. Sí, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, pero aún no se visualiza este Ya, archivo, colega, por ya, favor. ya. Ahora sí. Ahora sí. El tema que voy a exponerle en esta oportunidad es la aplicación de los principios de control en un plan de auditoría continuada. Si bien es cierto, todos los planes de control que se realizan en todas las entidades del Estado están sobre la base de una serie de auditorías que tienen denominación propia, llámese concurrente de cumplimiento de desempeño ambiental, entre otros, están orientados netamente al aspecto económico. Pero el aspecto económico, pues, no es lo único que hay en las instituciones del Estado. Hay otros tipos de auditoría, digamos, que al no hacerlas, no sabemos exactamente qué es lo que estamos dejando de hacer. Llámese auditoría de gestión, auditoría social, auditoría de sistemas, inclusive la misma auditoría política, auditoría de políticas institucionales del Estado. Eso tampoco no tenemos. Y al no tener ese tipo, digamos, de auditorías que no están orientadas netamente a lo que es económico, sino a otro tipo de auditorías, en realidad no se sabe exactamente qué es lo que estamos dejando de auditar. Desde el punto de vista de la aplicación de los principios de auditoría, el control es una labor propia de las ciencias contables, específicamente en el área de auditoría,
que guía su acción en el principio contable Empresa en Marcha, que señala que gran parte de la práctica y de la teoría contable se basa en la presunción de que cada entidad continuará en operaciones y no será liquidada en un futuro previsible. A falta de pruebas en contrario o de hechos que pudieran atentar contra esta situación, elevadas y continuas pérdidas, deberá considerarse que la entidad permanecerá en operación por tiempo indefinido. Al estar en tiempo indefinido y las auditorías orientadas por el principio de empresa en marcha, es obvio, digamos, que las entidades del Estado no deben limitarse a algunos tipos de auditoría que se realiza internamente, sino que, como había orientado al inicio, de que hay otras formas de auditoría que aún no se ha hecho y que debería hacerse. En este contexto se encuentra la Contraloría General de la República y los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, que tienen la responsabilidad de programar acciones de control de acuerdo a principios preestablecidos como criterio para conocer la verdad en la ejecución presupuestal en las entidades del Estado. Jaime Bailmes nos dice que la verdad está en relación con todas las facultades del hombre. Hay verdades de muchas clases, porque hay realidad de muchas clases. Hay también muchos modos de conocer la verdad. No todas las cosas se han de mirar de la misma manera, sino del modo en que cada una de ellas se ve mejor. Lo podemos apreciar en pantalla con esta imagen cuando se pregunta, ¿son 3 o 4 troncos de madera en el piso? Mientras que uno afirma que son 4, el otro afirma que son 3, y ambos lo ven en esa cantidad. Es decir, son puntos de vista, son distintos modos de ver las cosas. La Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema Nacional de Control, es el que aprueba los lineamientos de política general y complementaria de las acciones de control a ser programadas y ejecutadas por los órganos de control institucional del sistema, recayendo en el auditor de cada institución la responsabilidad de orientar sus acciones de control hacia auditorías financieras y otras formas de auditorías específicas. La práctica nos dice que en su mayor parte los órganos de control institucional programan auditorías específicas. Son muy pocas las que programan auditorías financieras. Ese es uno de los factores por los cuales que Contraloría no tiene capacidad operativa para hacer auditorías financieras a todas las entidades del Estado, cubriendo en gran parte ese déficit a través de las sociedades de auditoría registradas en Contraloría, por cierto. Todas ellas obedecen a un plan de trabajo preestablecido para ser ejecutadas en un periodo de tiempo corto, lo cual distrae su atención del auditor al realizar diversas actividades y no centrarse en conducirse en forma paralela a la gestión de las organizaciones. Olvida que el control es un elemento más de la administración científica que no significa límite ni frontera donde termina la gestión, sino que es un punto de partida hacia el futuro, donde el informe de auditoría no es definitivo, sino que forma parte de un proceso continuado. Frederick Taylor,
el padre de la administración científica, al proponer los elementos de la administración científica, lo hizo sobre el principio de trabajar con la mira de lograr una producción máxima en lugar de una producción restringida. Lo dice el padre de la administración científica, entre las cuales se encuentra el elemento control, el último elemento de la administración científica. Por su parte, Lorriaga nos dice que la auditoría debe funcionar como una actividad concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Dice de una organización, solo en las limitaciones que tiene de la realización de las auditorías específicas, sino que se refiere necesariamente a las auditorías financieras de carácter permanente. Maud Hussein Isharaf refiere en su magistral libro Filosofía de la Auditoría, nos dice que las proposiciones contenidas en los estados e informes financieros no pueden ser aceptadas como contentativas de un significado cierto que se haya dado pasos con objeto de indicar su verificabilidad. Esta verificación toma variadas formas. Algunas veces es la de un examen continuo de los procedimientos y datos. Modestamente, este autor o estos autores afirman que el examen debe ser continuo. Y debe ser continuo, sí, porque las empresas gestionan sobre la base del principio de empresa en marcha. Tecla y Garza nos dice que vivimos en un mundo que cambia y que está en constante movimiento. Por su parte, Juan Cosío nos dice que la viabilidad o supervivencia de un sistema depende de su capacidad para adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo, el cual le sirve como fuente de energía, materiales e información. Así como el ambiente está cambiando continuamente, el proceso de adaptación del sistema es un proceso dinámico y sensitivo. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27.785, nos indica en el artículo 9 los principios del control gubernamental. Estos principios que rigen el ejercicio del control gubernamental. Veamos, hagamos un análisis de cada uno de estos principios para darnos cuenta que, en cierto modo, pese a ser un marco normativo o principios emitidos por el ente rector del Sistema Nacional de Control en el Perú, pues no se cumple. No se cumple, digamos, en sus aspectos más importantes, como lo vamos a detallar a continuación. El primer principio de control gubernamental es la universalidad, entendida como la potestad de los órganos de control para efectuar con arreglo a su competencia y atribuciones el control sobre todas las actividades de la respectiva entidad, así como de todos sus funcionarios y servidores, cualquiera fuera su jerarquía. No nos olvidemos que en toda entidad no solamente se realizan actividades objetivas, sino también hay proyecciones de actividades subjetivas, que en cierto modo, al no ser detectadas en su momento oportuno o al no ser objetivas,
está lejos del control tanto de los auditores internos como también de los auditores externos. Esos riesgos existen y son riesgos en potencia que en algún momento se va a manifestar concretamente. Hasta que llegue ese momento, simplemente por falta de control o por falta de previsión en el control de esos altos riesgos, simplemente se va a ejecutar. Tal es el caso como es conocido en todo el Perú, ahorita que estamos en pleno proceso de elecciones para las nuevas autoridades. Todos los que están postulando a ser autoridades de gobiernos regionales o municipios provinciales, distritales, están ofreciendo hasta lo imposible. Están, en cierto modo, poniendo en empeño hasta su propia honorabilidad con tal de ganar las elecciones. Y es conocido después de lo que se viene, por cuanto estos compromisos deberán ejecutarse. Es así como funciona la corrupción a escala nacional. Porque de alguna manera, las autoridades, las nuevas autoridades electas, están comprometidos con personas que de alguna manera han contribuido en su campaña electoral para que éste gane las elecciones. Ahí hay un enorme riesgo de corrupción. Lamentablemente, no hay acción de control que prevé y evite ese tipo de actos. El principio de carácter integral nos dice que es en virtud del cual el ejercicio del control consta de un conjunto de acciones y técnicas orientadas a evaluar de manera cabal y completa los procesos y operaciones materia de examen en la entidad y sus beneficios económicos y o sociales obtenidos en relación con el gasto generado, las metas cuantitativas y cualitativas establecidas, su vinculación con políticas gubernamentales, las variables exógenas no previsibles o controlables y los índices históricos de eficiencia que no se mide o en todo caso deja de medirse. El carácter integral como principio debe ser una guía de orientación del órgano de control para programar actividades, sobre todo en áreas sensibles, donde se prevé que existe un enorme riesgo de que se cometan actos de corrupción. El principio de autonomía funcional expresada en la potestad de los órganos de control para organizarse y ejercer sus funciones con independencia técnica y libre de influencias. Ninguna entidad o autoridad, funcionario o servidor público, ni terceros, pueden oponerse, interferir o dificultar el ejercicio de sus funciones y atribuciones de control. El carácter permanente que define la naturaleza continua y perdurable del control. Este es un principio fundamental establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría. El principio del carácter permanente dice
que define la naturaleza continua y perdurable del control como instrumento de vigilancia de los procesos y operaciones de la entidad. Al mencionar que define la naturaleza continua, pues no necesariamente la entidad o ente rector o los sistemas de control interno deben limitarse a los tipos de auditoría descritos por el ente rector, como auditorías concurrentes de cumplimiento de desempeño ambiental, que hasta cierto punto se hace previsible ese tipo de actividades que son de duración corta, cuando lo ideal es, digamos, como dice este mismo principio, las acciones de control deben ser permanentes, no entretenerse con acciones cortas, sino con acciones duraderas. Mejor aún, si las acciones de control se llevan en forma paralela a las actividades económicas que se registran diariamente en la institución. Este es un principio que tampoco se está cumpliendo. El carácter técnico y especializado del control. Como sustento esencial de su operatividad, bajo exigencias de calidad, consistencia y razonabilidad en su ejercicio, considerando la necesidad de efectuar el control en función de la naturaleza de la entidad a la que se incide o audita. El carácter técnico y especializado conduce al auditor a variar su plan de control, su ejecución y por ende su informe, todas las actividades que realiza, de una manera distinta, dependiendo el tipo de organización al cual está sometiendo a examen sus estados financieros. Por su parte, el principio de legalidad nos señala que supone la plena sujeción del proceso de control a la normativa constitucional legal y reglamentaria aplicable a su actuación. El principio del debido proceso de control, por el que se garantiza el respeto y observancia de los derechos de las entidades y personas, así como de las reglas y requisitos establecidos. Por su parte, el principio de eficiencia, eficacia y economía nos dice que a través de los cuales el proceso de control logra sus objetivos con un nivel apropiado de calidad y óptima utilización de los recursos. Hablar de la aplicación de los principios de eficiencia y eficacia consiste en maximizar beneficios minimizando el uso de los recursos. Es obvio que toda acción de control debe orientarse a su máxima eficacia en el logro de sus objetivos programados, logrando resultados en un corto periodo de tiempo. El principio de oportunidad consiste en que las acciones de control se lleven a cabo en el momento y circunstancias debidas y pertinentes para cumplir su cometido. Este es otro de los principios que tampoco se cumple. En cierto modo, se trata de cubrir algunas acciones como las llamadas auditorías concurrentes, pero el problema que tiene es que las auditorías concurrentes son selectivas a montos mayores de 10 millones de soles. Y los montos menores de 10 millones no ameritan un
control continuo? Por supuesto que sí. Para ese tipo de actividades se realizan otros tipos de auditorías que todas ellas son selectivas, no son continuas ni permanentes. Lo ideal para la aplicación del principio de oportunidad es que el control tiene que ser totalmente a todas las actividades y transacciones y registros contables que se dan en la institución. Justamente para justificar, digamos, este principio de oportunidad, quien les habla ha realizado una investigación que ha sido expuesto en AIC Brasil el año pasado, el año 2021, y ahí justamente se hace el análisis por las cuales se justifica que se debe aplicar el principio de oportunidad, porque las entidades basan sus actividades sobre la base del principio de presa en marcha y tienen vida ilimitada. No tienen un periodo, no tienen una vida determinada, sino una vida económica ilimitada. Por lo tanto, todas las actividades económicas que se den en la institución se hacen en función al tiempo y la unidad de medida del tiempo es un segundo. El detalle está en que toda acción de control posterior debe hacerse después de un segundo, pero no necesariamente esperando que salga el dinero de la caja de la institución, sino mucho antes. Y aquí donde se propone la eliminación de la NIF número 14, hechos posteriores a la fecha del balance, por cuanto nuestra normativa, como el Decreto Legislativo 1438, Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, nos dice que los estados financieros que se terminan el 31 de diciembre son expuestos el 31 de marzo. ¿Cómo justificamos que la exposición a los estados financieros sean 3 meses después? Y la misma ley señala que luego se da inicio al proceso de auditoría que termina el 15 de mayo, se remite al Congreso de la República y este informe es expuesto el 15 de noviembre o publicado el 15 de noviembre del año siguiente. Hasta cierto punto podríamos decir que el contador, digamos, realiza una labor muy sacrificada por cuanto tiene que llevar, digamos, el control de sus operaciones económicas en forma paralela o simultánea casi 2 años, lo cual es incorrecto. La objetividad, en razón de la cual las acciones de control se realizan sobre la base de una debida e imparcial evaluación de fundamentos de hecho y de derecho, evitando apreciaciones subjetivas. Si bien es cierto que la objetividad nos señala que se deben evitar apreciaciones subjetivas, no significa que no deben preverse. Para eso, los contadores tenemos cuentas de orden para hacer transacciones económicas que en su momento va a tener sus efectos en los estados financieros. No necesariamente se pueden hacer registros en activos y pasivos o en pérdidas y ganancias, porque las cuentas de orden no afectan a los estados financieros ni tampoco al debe y al haber. Son registros, digamos, de control interno que sirve de orientación, ya sea para el contador como también para la propia labor de auditoría de los riesgos que asume la entidad en un futuro próximo. Por su parte, el principio de materialidad implica la potestad del control para concentrar su actuación en las transacciones y operaciones de mayor significación económica o relevancia en la entidad examinada. Es obvio que toda entidad, digamos, tiene, ¿no?, gastos, digamos, de relevancia económica
y otras, digamos, de menor cuantía. Pero las de que son de menor cuantía, porque como son repetidos, también asumen enormes riesgos de actos de corrupción. La persona que es corrupta está evaluando o midiendo las posibilidades de concretar sus actos ilícitos en cuanto tengan solo una oportunidad para hacerlo. Y de eso se trata, ¿no? El elemento control debe evitarla. Debe evitarla. El problema consiste en que toda acción de control se dice que es posterior a la gestión. Pero el problema está, digamos, en definir cuánto tiempo se mide el tiempo posterior. Si tenemos en cuenta que la unidad de medida del tiempo es un segundo, con ese criterio, para mí, desde el punto de vista de la ciencia de la física, el tiempo posterior es un segundo después, y no 3 meses, ni 6 meses, como señala el decreto legislativo 1438. El carácter selectivo del control, entendido como el que ejerce el sistema en la entidad, sus órganos y actividades críticas de los mismos que denoten mayor riesgo de incurrir en actos contra la probidad administrativa. Obviamente que el auditor, al programar sus acciones de control, tiene que ser selectivo hasta cierto punto, por cuanto el presupuesto asignado, dependiendo de las entidades a quien se realiza la labor de control, hay algunas entidades que reciben mayor asignación presupuestal y otras menor. El carácter selectivo, en todo caso, estaría en función del monto asignado presupuestalmente a las entidades del Estado, dependiendo a quién se realiza el proceso de auditoría. Por su parte, la presunción de licitud, según la cual salvo prueba en contrario, nos dice, se reputa que las autoridades, funcionarios y servidores de las entidades han actuado con arreglo a las normas legales y administrativas pertinentes. Eso es materia de análisis y evaluación durante el proceso de control. Obviamente, revisando las actas a los cuales tienen acceso directo las autoridades a nivel superior. El acceso a la información es otro principio fundamental referido a la potestad de los órganos de control de requerir, conocer y examinar toda la información y documentación sobre las operaciones de las entidades sujetas al ámbito de control gubernamental, aunque sea secreta, necesaria para su función. En otras palabras, no hay secretos para el auditor. Esto comprende el acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. La continuidad de las actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar una acción de control. Este es otro de los principios fundamentales. La continuidad de las actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar acciones de control. Este es otro de los principios que tampoco no se cumple en su totalidad, por cuanto las acciones de control deben realizarse a todas las actividades, no de manera selectiva, sino absoluta, totalmente. La publicidad
consiste en la difusión oportuna de los resultados de las acciones de control u otras realidades por los órganos de control mediante los mecanismos que la Contraloría General considere pertinentes. El principio de participación ciudadana señala que permita la contribución de la ciudadanía en el ejercicio del control gubernamental. Tenemos también que el principio de flexibilidad nos dice, al realizarse el control, ha de otorgarse prioridad al logro de las metas propuestas respecto de aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de las operaciones, objeto de la verificación, ni determinen aspectos relevantes en la decisión final. Justamente se ha creado un nuevo sistema administrativo denominado modernización del Estado. Es aquí donde debe aplicarse este principio de flexibilidad, por cuanto las entidades que se inician un proceso de adaptación a la modernización del Estado, de acuerdo al marco normativo del sistema, y contando con la autorización para realizar actividades distintas a las que realizan otras entidades similares, necesariamente tienen que ser aprobadas por la presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución. Y luego de eso, el órgano de control aplicar este principio de flexibilidad para que con buen criterio se realice estas acciones de control. Eso no significa de que las entidades que se adaptan a un proceso de modernización puedan realizar actividades reñidas contra la moral o aprovechando que se está adecuando a un proceso de modernización, las autoridades puedan realizar actividades reñidas contra la moral. Con las debidas cuidados y las diligencias profesionales de los auditores, se sabrá aplicar debidamente este principio de flexibilidad. Estos citados principios son de observancia obligatoria por los órganos de control y pueden ser ampliados o modificados por la Contraloría General, a quien compete su interpretación. Estos principios pueden ser extensivos a las sociedades de auditoría registradas, que estos principios del sistema no es de exclusividad para los órganos de control institucional en las entidades del Estado, sino también que pueden ser extensivos a todas las sociedades de auditoría que realizan auditorías financieras. Esto sería en todo caso un nuevo enfoque de auditoría, de tal manera que cada sociedad de auditoría podría hacerse cargo de una determinada entidad, no en forma selectiva para un solo periodo, sino como mínimo 2 periodos, como mínimo, ¿no? 2 periodos. De esta manera, pero 2 periodos, digamos, pero de carácter continuado, de tal manera que no se espere todavía que los hechos hayan concluido el 31 de diciembre y después de haberse expuesto, recién iniciarse el proceso de control. En todo caso, las acciones de control se estarían llevando a cabo de una manera extemporánea, cuando ya el corrupto está gozando de los beneficios económicos que ha realizado a través de sus acciones realizadas. Y justamente eso es lo que se trata de evitar. La corrupción puede ser evitada de control antes de nos ayuda a prevenirlas y hacerlas después como la venimos haciendo en la actualidad. Hasta cierto punto se podría decir que es una permisibilidad a los funcionarios para que cometan actos de corrupción. Ese es justamente el paradigma que debemos cambiar.
Gracias por su atención. Estoy muy bien. Coleguitas, acabo de terminar. Muchas Sí. gracias, estimado Yes. Limber. Si tuviesen algunas preguntas, quizás. Sí, a ver. Vamos a revisar. A modo de comentario, tal vez habló sobre temas importantes de auditoría, las normas emitidas por la Contraloría, ¿no? En referente a estos principios. ¿Me hiciste una pregunta o hiciste No, a modo de comentario, colega. un comentario? Tal vez, colega, Oye, ¿qué deficiencia se ha venido viendo a lo largo de estos tiempos, ¿no? En la aplicación de estos principios, ejecución de las auditorías, colega. apreciar es que el Contraloría está enfocado solo al campo económico. Y no solamente lo económico se realiza en una entidad, no es solo lo económico. Hay otros factores más que no han sido analizados. Por ejemplo, yo recuerdo en años anteriores, en el manual de auditoría gubernamental había auditoría de gestión. Ahora eso lo han desaparecido, eso ya ahora ni aparece. Y para mí, digamos, una auditoría de gestión, en una auditoría integral, mira, ve, haciendo una auditoría integral, incluyendo la financiera con la gestión, nos ayudaría, digamos, a identificar enormes posibilidades de riesgo de actos de corrupción. En una auditoría de gestión se sabría, digamos, se podría identificar hasta las intenciones de sus autoridades. Lamentablemente, en una auditoría financiera eso no se puede detectar. En una financiera se limita solamente al campo económico. Y no solamente lo económico pues, se realiza en una entidad. Hay otros factores más que no se analizan. Por ejemplo, mira, ahora todo está sistematizado y todo lo sistematizado está en manos, digamos, de ingenieros de sistemas. Se conoce de casos, en el caso de las empresas privadas, por ejemplo, yo conozco casos en los cuales en una empresa, digamos, todo sucede, una empresa privada de gran importancia a nivel nacional inclusive, de que todas las cuentas estaban cuadradas y exceso de confianza del auditor también que no lo verificaba, ¿no? Pero un día, digamos, llegó auditoría externa, le hicieron el examen a ir a verificar el dinero y no han encontrado. O sea, ¿qué pasaba? Que había sustracciones de dinero, pero las cuentas en el sistema estaban cuadradas. ¿Ve? Entonces, y en las entidades del Estado también sucede lo mismo. O sea que el sistema, digamos, lo maquillan, pero en la realidad, digamos, esas cosas, los hechos no existen. Esto del maquillaje financiero, eso no es una novedad. Nosotros debemos aprender de los grandes casos, como el caso Enron. Auditor, en el caso de las empresas privadas, podría ser por el exceso de confianza y debemos a escala mundial. Pero internamente, ¿por qué limitarse solamente al aspecto económico? No debemos limitarlo. La Contraloría no se debe limitar al aspecto económico. Claro, colega, En todo caso, de acuerdo a lo que señala el mismo principio, esos
principios que he mencionado están descritos en el artículo 9 de la ley 27785, la ley orgánica de la Contraloría. Pero a pesar que ellos han sacado, digamos, esos principios, sus mismos órganos del sistema de control interno, pues cuando planifican sus actos de actividad, no los planifican en función a esos principios. Es una cosa anecdótica, que siendo normativa, digamos, del mismo ente rector, no se está cumpliendo, digamos, como debería ser. Claro, colega. Las actividades de control que se planifican son de actividades, digamos, de periodo corto nada más. Solo depende de identificar cosas relevantes. Gracias, colega. Claro, complementando a esto, la auditoría de cumplimiento, ¿no?, que se llamaba anteriormente, pues se ha sacado. Y en estos tiempos donde la corrupción va incrementándose cada vez más o va saliendo más a la luz, ¿no?, porque mediante eso también nosotros percibimos el incremento de la corrupción, es más necesario ahora, si realmente se cumple con los objetivos o no se cumple con los objetivos para el cual los presupuestos se han asignado, el cual pues se va a traducir en los estados financieros, ¿no?, que posteriormente van a ser auditados. Pero es necesario que nuevamente se ejecuten estas auditorías de cumplimiento, que tal vez en un inicio no, debido a la carga laboral de la Contraloría, no se ha venido ejecutando, pero sí es una necesidad urgente dada la coyuntura actual. Estimado colega, muchas gracias. Hay algunas preguntas que ya... Quería hacer un comentario final, si me permite. Está bien, Quería hacer un colega Lina. comentario final, si me permite. Sí, colega. Realmente, digamos, Contraloría no debe limitarse, digamos, en asignar auditorías financieras a las sociedades de auditoría registradas, sino que debe también, digamos, hacer participar a las sociedades en otros tipos de auditorías específicas. Financiera no es la única. Hay otras formas, digamos, que Contraloría debe inventar para prevenir actos de corrupción. El auditor lo puede hacer. Si no lo hacen en su órgano de control interno, las sociedades lo pueden hacer. Y eso sería ampliar las posibilidades laborales para las sociedades de auditoría. Más bien debemos proponer, digamos, a Contraloría, digamos, que se haga, digamos, que los exámenes, algunos tipos de exámenes especiales, como se llamaban antes, de acuerdo a sus propias necesidades de la institución, que se hagan a concurso también eso. ¿Por qué necesariamente de auditorías financieras? También podemos hacer otro tipo de auditorías. Claro que sí, colega. Ya mediante la Junta de Decanos se irá trabajando estas propuestas, cual se va a ir trabajando desde nuestro Comité Técnico Permanente de Auditoría. Muchas gracias, estimado Limber. Le haremos llegar algunas preguntas que todavía están por resolver. Ya nos hemos pasado el horario. Lupe, si pueden continuar. Muchas gracias, colegas. Hasta la siguiente.